Me llamo Mijail Goico, mucho gusto. Debo admitir honestamente que estoy en Buenos Aires desde hace poco y espero quedarme mucho tiempo. Tenemos muchos planes a largo plazo relacionados tanto con este país como con este continente y nosotros nos dedicamos a la historia. Antes solía decir que me dedicaba a la historia alternativa, pero últimamente, debido a la completa degradación de este tema en Internet, tuve que dar un paso al costado y distanciarme de todas esas ideas que de alguna u otra manera promovimos antes. Yo llevo ya 20 años metido en este tema, desde hace muchísimo tiempo, incluso cuando este asunto aún estaba a 5 años de nacer. Y creo que el nacimiento de este tema ya ocurrió, ya existía incluso en el siglo XX. Hubo algunos intentos, alguien publicaba algunos libritos, pero el impulso principal ocurrió a principios del siglo XXI gracias a nuestro compatriota, una persona maravillosa. El camarada Andrei Skliarov, quien lamentablemente ya falleció, pero sin embargo su legado sigue vivo y es un legado bastante interesante. La propuesta vino de él de reevaluar la historia de la humanidad basándonos en los estándares del siglo XXI, utilizando las tecnologías del siglo XXI. Porque no fuimos demasiado imprudentes como humanidad al confiar la formación de toda esta ciencia, digamos, a nuestros antepasados, a marineros lejanos que todavía tenían las hogueras de la Inquisición ardiendo a sus espaldas. Ahora, desde el siglo XXI, entendemos que en ese tiempo las personas no eran tan inteligentes, educadas ni desarrolladas. Pero sin embargo, toda la historia de la humanidad se estableció precisamente en ese entonces y fue en ese momento cuando surgieron ciertas autoridades en este tema que luego fueron citadas y vueltas a citar. En general, en el siglo XIX, de hecho, ya se había formado la mayor parte, así en la primera mitad, y en el siglo XX, básicamente, solo empezamos a revisar todo eso. Todo eso, lo que se escribió en los libros y se colocó en las bibliotecas en los oscuros siglos XVIII y XIX. ¿Por qué oscuros? Bueno, creo que aquí todos lo entienden, porque si las personas miren, por ejemplo, a qué nos dedicamos ahora, viajamos a diferentes sitios antiguos, artefactos. Yo personalmente ya he visitado más de 100, probablemente incluso más de 200 antiguas ciudades. Algún día tendré que sentarme y contarlos. Pero geográficamente es la mitad de Turquía, casi toda la India. Bueno, excepto los Himalayas. El Himalaya, eso es Europa, una ciudad que por supuesto no es muy interesante. Como San Petersburgo en Rusia, que considero absolutamente único en muchos aspectos. Y también África y Egipto. Entonces, ahora hemos llegado a Sudamérica. Aquí, como sabemos, también hay una gran riqueza de antiguas civilizaciones. El tema en realidad es genial y muy interesante, pero de alguna manera lo tomaron y lo sacaron de un empujón, se podría decir, Bueno, lo pusieron como una tendencia. A los lugares de los ovnis, donde a ninguna persona decente y seria le interesaría siquiera tocar ese tema ni con un palo largo. Eso, en mi opinión, ya es terrible, eso es totalmente inaceptable. Porque nuestra experiencia muestra que, a pesar de que la historia, en principio, la historia de la humanidad, me refiero a la oficial, la que se enseña en las escuelas, es un enorme volumen de conocimientos realizado por una gran cantidad de personas muy inteligentes y sensatas, científicos de los siglos XVIII, XIX, XX y XXI. Sin embargo, hay enormes vacíos en toda esa concepción. Y, en principio, la historia es un tema tan podrido que apenas puede llamarse ciencia, siendo muy generosos. Porque, en cuanto consideramos que la historia la escriben los vencedores, sí, entonces la historia, como algo objetivo, pierde todo sentido. Y en consecuencia, cuando miramos a nuestro pasado, sí, la humanidad, oficialmente, tiene casi 5.000 años, incluso más. Eso es lo que se considera como desde la época de los antiguos faraones y los sumerios. Que más o menos todos sabemos, lo sabemos tanto que podemos enseñarlo en la escuela como si fuera un hecho. Pero en realidad resulta que no todo es tan claro, pero pudimos llegar a esa comprensión. Solo ahora, cuando tenemos tecnologías, cuando tenemos láseres, cuando tenemos cuando tenemos tecnologías, cuando tenemos bases, en principio podemos decir... Por ejemplo, podemos medir el resultado de la actividad humana, por ejemplo, hace 3 o 4.000 años.
Y nosotros, usando equipos de medición modernos, nos sorprendimos al descubrir que resulta que en la antigüedad, de alguna manera, por ejemplo, la gente podía trabajar el granito con precisión, que son de los materiales más duros que existen en general. En la Tierra, si no lo saben, el granito es una piedra natural, constituye el 80% de la corteza terrestre, se encuentra en todas partes, pero hay un pequeño problema. Es súper duro, está compuesto de cuarzo y procesarlo, por ejemplo, con cobre es absolutamente inútil, con bronce es completamente inútil y con hierro. Eso en general es una actividad muy interesante y entretenida que bueno, puedes estar todo el día picando. En un solo punto de la roca simplemente lo hemos hecho muchas veces. Y sé que muy pocas personas, en general, disfrutan de este tipo de actividades en su día libre en estas reuniones. En general, si estás picando en un solo punto, en unas 8 horas de trabajo apenas logras avanzar un par de centímetros de profundidad. Así, solo un hoyito pequeño. Pero aún así, en una jornada laboral de 8 horas, vas a desgastar una decena de herramientas de percusión. Porque cuando el granito y el acero chocan, el acero pierde más, es más blando, sí. Y la humanidad solo aprendió a producir ese acero hasta finales del siglo XIX, en grandes cantidades que sin duda se necesitan para construir ciudades de piedra, entendemos, ¿verdad? Para construir una ciudad de piedra necesitamos una enorme cantidad de hierro. Bueno, cualquier herramienta, no sé, alguna herramienta para nivelar todas las superficies, para hacer todo eso. Se hacen ahí varios miles de columnas. Luego, por ejemplo, vemos una civilización tan maravillosa como la clásica. Bueno, me refiero a los griegos, los romanos, todo eso que se construyó en estilo clásico de lo que está hecha toda Europa hasta hoy. O sea, hay un estilo específico que se desarrolló precisamente en la cultura clásica. No la llamo cultura romana antigua porque personalmente tengo profundas dudas de que esa cultura sea realmente romana antigua. Me alegra que sea antigua, romana antigua. He visto muchísimas de esas ruinas antiguas. En Turquía hay alrededor de 1700 ciudades antiguas y todas tienen algo en común. Todas esas ciudades están completamente destruidas. Bueno, casi todas, casi completamente, digamos. El 95% de esas ciudades no se utilizan en el negocio turístico de Turquía, para nada. A pesar de que son lugares increíbles, impresionantes allá en las montañas. Y en general, al estudiar ahora todo el patrimonio de la humanidad antigua, llegamos a la conclusión de que nos surgen muchísimas preguntas para los historiadores oficiales. Por ejemplo, la cultura romana antigua. Esta es una cultura romana muy antigua. En Líbano, ¿verdad? Su construcción data, por ejemplo, de miles de años antes de nuestra era, como 600 o 700 años. En general, hace muchísimo tiempo la gente andaba en toallas, todos llevaban cuchillos consigo, usaban sandalias de corteza y algo más. Todo esto lo vemos en el cine, por ejemplo, cuando vemos Gladiador, sí, vemos toda esa locura de baja cultura, diría yo, sí, la gente se mata entre sí, un león ahí devora personas, el anfiteatro, todo eso es maravilloso. Solo que no vemos una cosa, cómo construían sus ciudades con bloques que pesaban más de 1000 toneladas. 1000 toneladas es muchísimo, amigos. Es como juntar 1000 coches, digamos, todos en un solo bloque. Y en este caso, en esta foto, el bloque está en la cantera, o sea, casi lo han extraído, pero todavía no por completo. Habrá que trasladarlo 1 kilómetro, levantarlo 7 metros y después colocarlo en la mampostería del muro. Entonces, por alguna razón, hay un lugar, es Baalbek, Líbano, donde este trabajo no se terminó, se detuvo, pero ahí también hay una mampostería que ya está terminada. Y cuando les hacemos esta pregunta a los historiadores, siempre tenemos la misma respuesta, porque en sus fantasías, llamémoslo así, toda la historia sucedió de manera más o menos lineal. Es decir, ahora todo está bien, genial, rápido, tecnológico, moderno. Y antes todo era menos bueno, menos rápido, menos genial, menos tecnológico, y cuanto más atrás en la historia, menos. Y en principio, en general, la historia afirma con mucha arrogancia que esta línea, más o menos, en resumen, siempre fue creciendo.
No nos cuentan sobre ninguna catástrofe global, por ejemplo, que pudiera destruir de un solo golpe 11.700 ciudades. El hecho de que el 90% de estas ciudades estén profundamente bajo tierra nos dicen que es una especie de capa cultural, supuestamente. Suele pasar. Al mismo tiempo, sin explicar de ninguna manera por qué, yo he estado en muchos lugares y prácticamente en todos he querido investigar más a fondo. Es decir, la ciudad está a una profundidad de 10 a 15 metros, sí, y a veces está cubierta por capas sorprendentes que no encajan en ningún concepto, como si se hubieran deslizado o algo así. Ningún huracán de las montañas cercanas podría haber depositado eso ahí. Bajo los pies, las tejas crujen en cantidad, por lo tanto, entendemos que han estado ahí por mucho tiempo, son tejas antiguas, todas datan de miles de años, así que la capa cultural queda descartada. O bien, de alguna manera, las tejas salen a través de él. En fin, esto es solo una de las pequeñas preguntas. Esto es ahí mismo, en Baalbek pusieron las grúas más poderosas y el licor alemán. Es exactamente la cantidad que se necesita para levantar esa piedra del suelo. Y luego hay que transportarla. Si aquí hay que arrastrarla 1 kilómetro, hay lugares donde hay que arrastrarla 1000 kilómetros. He visto columnas de granito en Termesos, por ejemplo, en Antalya. En Antalya, a una altitud de 1200 metros, el camino es muy empinado. Lo he visto. Allí, ni siquiera todos llegan sin llevar cosas. Es bastante difícil. Y en la cima, entre la luz, hay una gran cantidad de ruinas. Y entre esas ruinas hay columnas de granito. El yacimiento de granito más cercano está a 600 kilómetros atravesando montañas con caminos muy sinuosos, así de difíciles. Es decir, si fuera un caso aislado, no tendríamos preguntas, pero esto es algo masivo, tanto que entendemos que, por ejemplo, en la cultura antigua, este proceso, es decir, el proceso de extracción, procesamiento, transporte y colocación, y muchas veces la colocación es completamente incomprensible para nosotros, la gente moderna para nosotros. Parecería que si andas en toallas con un cuchillo, sí, y tienes un burrito que te lleva cosas, bueno, muchos burritos, muchos de ustedes en toallas con cuchillos, pero usen bloques del tamaño de una persona, así lo llamo yo, o sea, algo que los hombres puedan rodear así y levantar. Eso normalmente es un máximo de 200 a 300 kilos porque la piedra es muy densa y su volumen es pequeño. Así es, pero vemos este tipo de construcción. Normalmente comienza con ruinas, es decir, la mayoría de las antiguas ciudades clásicas que han desaparecido se ven muy parecidas. Hay una base hecha de grandes bloques, de varias toneladas, que están colocados sin precisión de joyero, sin huecos ni juntas. En todas partes las uniones son perfectas y están muy bien alineadas. Y luego encima empieza lo que ya está hecho con piedras humanas, además de arcilla, ladrillos de arcilla, en fin, algo raro, mezcla, conchas incrustadas. Eso, yo considero, es la antigua Roma. Así es exactamente, una cultura que derribaba personas en los coliseos. O sea, en realidad, sin cultura alguna, completamente. Y la construcción, creo, transmite esto muy claramente en las tecnologías de construcción. Eso es, y entonces vamos. ¿Tú crees que la cultura romana es una cultura de ajuste, que es algo antiguo? Si hablamos en términos de terminología, yo considero que lo que llamamos la antigua Roma era precisamente una cultura de restauración. O sea, el Coliseo, por ejemplo, ese mismo es enorme, impresionante, pero en gran parte es de ladrillo, el Coliseo. Y sí, aquí, Misha, hay discusión. Sí. Sí, claro, me gusta cuando me llaman, me corrigen. Sí, sí. Simplemente tenemos la mayor diferencia. Estos son objetos que encontramos, cuya creación en la antigüedad consideramos absolutamente imposible. Y precisamente estos objetos llaman la atención sobre cómo pudo haber sido posible algún legado de aquellas civilizaciones y culturas que, por una u otra razón, no entraron en nuestra línea histórica. Digámoslo así, por decirlo suavemente, sí. Sí, eso es lo que sucedió. Lo que no escuchamos en nuestro juego, en el club, en el deporte, en el juego, que es imposible, pero como cuando cuando la piedra regresó a lo que es el mismo Petersburgo, entonces la piedra que construyeron allí, luego regresará, la trajeron desde Finlandia, desde el San Petersburgo original. Sí, eso también tomó voz. Pero, chicos, de verdad, ellos lo mostraron, intentaron hacerlo en el agua, naturalmente, pero en ese momento ni siquiera respondieron, decidieron.
por alguna razón suya, cómo mejorarlo y darlo y llevarlo a Petersburgo. O sea, por ejemplo, ahí lo mejoraron en Finlandia, en Petersburgo. O sea que Petersburgo, bueno, si en ese sentido que empezaron los de Petersburgo no serían así, no lo habrían mejorado en Petersburgo, en nuestra tierra natal. Pero de verdad es una fuente recurrente que encontramos en la historia, que en los esfuerzos humanos, en las guirnaldas, en los agujeros, hay mucho Tashida y hay mucho Tashida. Y él... Bueno, Petersburgo... Esto, bueno, se nota que es 2004. Das ist nicht mehr mein Leben. Petersburgo, si soy honesto, es la piedra angular. Es justamente esa ciudad que, para mí personalmente, definitivamente, me dice que la historia no es una ciencia, sino simplemente una mentira sobre otra mentira sobre otra mentira. Y la historia sobre el transporte de la piedra derecha es simplemente una de las formas de esa mentira. El segundo tipo, ahí había un personaje llamado Augustos Montferrand. Eso, no me atrevo a afirmarlo, amigos. Tenemos un tema tan hipotético, ¿saben? Que cualquier afirmación se percibe de forma negativa. Pero hay todas las razones solo para hacer declaraciones, sospechas. El camarada Montferrand, por ejemplo, a quien incluso llaman arquitecto y le atribuyen la construcción de casi todos los edificios más impresionantes de San Petersburgo, como la Catedral de San Isaac y la Columna de Alejandro. En general, todo lo más complicado, lo más pulido, lo más de granito se le atribuye precisamente a él. Pero... yo creo que este hombre era simplemente un artista que intentaba de alguna manera plasmar su fantasía sobre cómo ocurrían estos procesos. Porque yo tengo pruebas, por ejemplo, tengo evidencia de que hay más de 40 páginas en un álbum dibujado por Montferrand, dedicado a la construcción de la Catedral de San Isaac. Y uno pensaría, caray, han pasado 100 o 150 años, pero deberíamos saberlo todo. Debería haber montones de documentación sobre esta catedral, porque ahí está, ahí sigue en pie, en perfecto estado. Y deberíamos saberlo perfectamente. ¿Quién, cómo, cuándo, con qué y por qué la construyeron? Todos deberíamos saberlo. ¿Y qué sabemos? Nos quedó un álbum con dibujos del camarada Montferrand de 40 páginas en el que está dibujado, bueno, una tontería, la verdad. Ahí está dibujada la columna de la Catedral de San Isaac, que está tirada en la cantera, y sobre ella hay 40 enanos con hachas golpeando chispas. Al mismo tiempo estamos viendo la columna pulida como un espejo. Como un espejo, es decir, cuando te acercas a la Catedral de San Isaac, no hay mucha diferencia entre, por ejemplo, la superficie de este televisor y la superficie de una columna de granito de 20 metros de altura y 116 toneladas de peso, y en el reflejo de un televisor apagado o de una ventana, un vidrio, lo que sea. Y en la columna, la calidad de ese reflejo será la misma. Es decir, en San Petersburgo, las columnas de la Catedral de San Isaac reflejan perfectamente toda la ciudad. Líneas, cables, todo eso. Y lo más increíble es que cuando intentas mover, cambiar el ángulo, el punto de vista, sí, entendemos que cualquier superficie pulida como un espejo, si tiene el más mínimo defecto en su geometría, ese defecto se verá de inmediato en el reflejo, muy claramente. La imagen se distorsionará por completo, empezarán a aparecer espejos deformados. ¿Entienden a lo que me refiero? Las columnas de la Catedral de San Isaac son perfectas. Este artefacto, por ejemplo, está hecho, es del Egipto más antiguo. Los primeros faraones de la segunda dinastía o algo así encontraron en una tumba un artefacto de piedra como este. No saben qué es. Dicen que es algún tipo de vaso ritual. Pero el asunto es que esta cosa está hecha de piedra natural. Y el propio proceso de fabricación es increíblemente complicado. O sea, incluso si imaginamos, por ejemplo, que esto se hacía a mano con alguna precisión de milímetros y que otras piedras se pulían, aún así no podemos imaginar para qué, al menos. Cualquier trabajo debe tener algún sentido. Claro, podemos restarle todo ese sentido, como hacen los historiadores, diciendo que mientras más atrás, más tontos eran todos. Ahora somos los más inteligentes. Y antes todo era peor y peor. Y por eso, bueno, digamos, en el año 3000 antes de nuestra era, ¿cómo podemos entender para qué los degenerados hacían un jarrón ritual de piedra? 30 años, ahí no sé cuántos, todos lo sabes. ¿Has visto la foto? Era grande. Yo no estaría ahí. ¿A quién? ¿A la pareja? ¿Por qué no lo dijo? Los pueblos. Editor, sí. De subtítulos y mi, punto Alexandrova de los trabajos yo. Editor de subtítulos N corrector A. Pero el rey, él no es punto Kulakova. Editor de subtítulos, punto Alexandrova. Correctora ¿qué?
¿Capitán? ¿Encontraste? Sí, por tiempo que hizo al lugar. Tal vez algo de reservas. En realidad, el hecho de que lo hizo fue en los años 1990, cuando íbamos a la gente, llamamos a la gente, algo ahí repartimos, juntamos, y en los años 1990, ahí correctora, había 1500 personas y estábamos en un lugar único. Sí, espera, en la India, en Volkolamsk. Eso no son cuevas, ¿verdad? Que no están construidas sobre nada. Toda la cueva está revestida. Y en un radio de 50 kilómetros, lo afirmo, ahí estaba el mayor Bakstarkov. ¿A dónde llegamos? ¿Y recorrimos toda esta región? En un radio de 50 kilómetros no hay absolutamente nada. No hay ningún templo antiguo. Nada se conserva en nuestra forma hasta ahora. Ahí solo hay, mendigos, indios absolutamente analfabetas, en una cantidad enorme. Eso es todo. No hay más que en la ciudad de Gaya. Está a 70 kilómetros, es la ciudad donde Buda alcanzó la iluminación. Está justo ahí cerca. Pero aún así, esta es la vacuidad de Kulakova, en la que hay una enorme montaña de granito. Y en esa enorme montaña de granito hay 7 cuevas. Sí, estas cuevas tienen una forma geométrica prácticamente perfecta, o sea, las desviaciones no superan una fracción de porcentaje del ideal, y además es granito. Además, el granito es uno de los más duros, más duro que cualquier acero de piedra. Su dureza es de alrededor de 7,5 en la escala de Mohs. Es curioso, claro, ahí está todo, un excelente corrector y también el PFM de los franceses. Ellos hicieron una expedición ahí durante 2 años. Sí, incluyeron muchísimo. El corrector A está en forma de escaneos. Oh, eso es lo que traje. Traje conmigo escaneos 3D hidráulicos completos de unos 30 objetos. Eso es para Kulakova sobre ellos. En todas las cuevas de Moravara también tenemos todo el material completo del hipopótamo. Tenemos el Hermitage completamente, en resumen, con la Atlántida y la Catedral de Sakijevsky, la Catedral de Kazán, absorbida por la bañera. ¿Con quién? No sé exactamente. Ahí estaba Semyon Sukhanov, un corrector genial, y Lvov, y en Roma vi... Bueno, no importa. Ah, sí, y la India, claro. Grabamos ahí entre 15 y 20 lugares, estuvimos explorándolos durante 5 meses, lo revisamos todo. En el río Brun, lo cual fue gracioso cuando lo llenan, cuando graban. Sí, un escáner láser tridimensional con un radio de aproximadamente 25 metros y un margen de error de más o menos 5 milímetros a 25 metros. Caminas con ese aparato, es como un corrector, va grabando la superficie. Lo único es que no sabíamos que ahí ahora están haciendo trabajos de limpieza en esa superficie. Ahorita estamos limpiando el complejo de Lori, que tiene 20 kilómetros y medio de largo. Ahí hay 34 templos en cuevas. Y para que podamos construir un modelo poligonal a partir de los datos de la nube de puntos, necesitamos eliminar de ahí a todas las personas, un montón de autos, en fin, cucarachas y el corrector, todo lo que se movía. Y eso es muy difícil, es un trabajo muy duro. Por eso ahorita estamos tomando un pequeño descanso, estamos esperando a que los chicos terminen y, por cierto, estamos buscando ayuda para ellos. Si conocen a alguien que trabaje bien con gráficos 3D, que tenga recursos, o sea, una computadora potente, muy potente, para poder procesar estos modelos, por favor, pónganse en contacto conmigo. Tenemos una enorme cantidad de trabajo, porque tenemos objetos que ocupan kilómetros cuadrados, o mejor dicho, kilómetros cúbicos. Bueno, en resumen, el área es de varios kilómetros cuadrados. Y sí, en medio no hay nada, o sea, y pasó ese tipo que hizo la inscripción ahí en la pared, y por eso todo esto se data en el siglo III antes de nuestra era, porque pues llegó ahí algún jefe hace mucho tiempo y lo rayó. Este es un medidor japonés de rugosidad que tengo en mis manos. Lo revisaron y determinaron qué tan lisa es la superficie, y este indicador de la cueva supera todo lo que producen las fábricas modernas de azulejos. En cualquier edificio, si te acercas a cualquier superficie pulida, aquí hay mucho granito, es la naturaleza. Si pasas este aparato por cualquier azulejo, mostrará no menos, y lo más probable es que muestre más. Esto significa que hace muchos miles de años los muchachos, o sea, los que trabajaban el granito, no sé, sin herramientas modernas. Simplemente, amigos, estamos hablando ahora de un proceso que ustedes harán durante una semana y no notarán el resultado. O sea, 40 horas de trabajo y el resultado prácticamente no será visible para ustedes, como pulidores. Pero aún así, en resumen, lograban pulidos de nivel Dios. En esas antiguas cuevas, además, conservaron la geometría de la superficie. No es extremadamente difícil. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Que fue accidental? Eso está descartado. O sea, esto tenía que ser un proyecto, ¿verdad? Entendemos que hubo una persona que lo encargó, que lo protegía. Todos esos números.
Porque, por ejemplo, si esa cifra fuera 10 veces mayor, no lo notarías a simple vista. Bueno, una pregunta. ¿No te dio la impresión de que esto se hizo muy rápido? Sí, claro, sí. Comentario. En realidad no solo en la cueva hay herramientas de diodos emisores de luz. Y precisamente en esas cuevas hay, de hecho tengo grabaciones en casa, o sea, era una especie de varilla metálica probablemente, que se introducía en el granito penetrando 3 o 4 centímetros, dejando la marca de su punta en ese granito. Eso es completamente imposible de hacer en el mundo moderno con herramientas de hierro modernas y granitos modernos, porque simplemente no se comportará así. Es un corrector. Se desmoronaría en polvo y con un solo golpe una persona ni siquiera puede clavar nada 1 milímetro en ese granito. Intentamos aumentar la fuerza, por ejemplo, el corrector A. Con el tercer golpe se rompe el mazo, un mazo de hierro. Disculpen, esto es algo en teoría, pero simplemente por experiencia. Con el tiempo solo queda una lanza. Ok. Hola, cemento. Sí, segmento sí, limitación. Teóricamente sí. Imagínense si hace unos 300 o 500 años el granito hubiera tenido el aspecto del agua corrector. Y en eso, A. Kulakova, soy el corrector. Teóricamente resulta que entonces la gente podía usar el corrector A. Kulakova, y esa es una de las hipótesis. Pero parece que el asunto es que la ciencia oficial dice que nuestro planeta tiene 5.000 millones de años y la última vez que el planeta fue blando fue hace aproximadamente 150 millones de años. En eso estamos más o menos de acuerdo, fue blando, pero entonces vamos a acortar un poco los plazos, no sé. Sí. O sea, juntar el numerador, el denominador, hay que tachar algo, eliminar algo. Y además, esta inscripción del rey Ashoka, esta inscripción tiene 2500 años y todos los hindúes creen en ella sagradamente. Pero nosotros en general tenemos muchas objeciones con respecto a las inscripciones, porque nunca hemos visto en el mundo que la calidad de la inscripción corresponda a la del objeto en el que está hecha. Esto se puede ver mejor, por supuesto, en San Petersburgo. Allí hay todo tipo de jarrones imperiales, muchísimos jarrones, varios cientos de jarrones. Hay atlantes, por ejemplo, en el Hermitage. Son impresionantes, son lujosos. Eso es, puedo decirles que ahora mismo en el mundo nadie hace trabajos similares en absoluto. Encargar una columna de granito monolítica de 20 metros hoy en día es imposible en cualquier parte del mundo, porque no hay ni especialistas ni equipo que se dedique a eso. Y no hay en consecuencia ninguna demanda, la demanda es igual a 0, pero nos quedan al menos artefactos del siglo XIX que están cerca de nosotros. Todos estos artefactos son prácticamente perfectos en geometría, son absolutamente perfectos en pulido, pero en algún momento de su existencia se les acercó algún desgraciado con un desarmador y talló ahí su asqueroso nombre. Al mostrar esto a cualquier especialista, todos dicen que por supuesto el maestro no tuvo nada que ver con la firma. Ninguna, porque todas las firmas son de aficionados. El granito es un material muy frágil, es muy duro pero muy frágil. Es un material cristalino, está compuesto por un conglomerado que está fusionado entre sí. Sí, puede haber algunos puntos en el granito que se pueden, sacar de ahí con una llave de soldador. Pero en un 70% está compuesto de cuarzo. Eso es. Y por eso trabajar con él a mano es increíblemente difícil. Y ahora vamos a seguir adelante. En resumen, no hay inscripciones originales en el mundo en absoluto. En las pinturas sí hay, en los objetos de piedra no hay. Todo sí, da como una especie de náusea. Incluso esto en principio. O sea, cuando hablamos sí de una cueva prácticamente de joyería, no entendemos por qué no se pudo terminar hasta el final. Hazlo bonito, eres un maestro. Eso es. Pero tenemos objetos que están aún más fuera de lo común, o sea que van mucho más allá de los límites. Por ejemplo, también están las dinastías más antiguas de Egipto, y en las tumbas se encontraron vasijas. De esto se encargaron nuestros colegas, los estadounidenses. El canal Uncharted Documents, no sé cómo se llama. Recuerdo cómo mi papá se llevó ese tipo raro delante de mis ojos. Y hay uno que no es gordo sino flojo. Vi sus ojos, era X. Estuvo con ellos hace poco. Lo hacen en la zona. Bueno, y en las manos Engel Cazón y el Dr. Stepan. ¿En serio? No enseñaría en la oficina de correos, así que simplemente no lo haré. Sí, trabajas con Ben, con Uncharted, pero eso tal vez no es exactamente lo mismo que con Uncharted. O con... Sí. Ellos mismos hacían la edición. Yo hacía, en general, la edición para todos esos canales. En Third Text, en Cosmic Summit, en Error of Classes. Sí, yo lo hacía.
Bueno, de hecho por eso vine aquí, porque justamente estoy buscando más trabajo de edición y cosas así. Bueno, perfecto. O sea, sabes, ¿verdad? Que esta vasija está hecha de granito y el granito, lo repito, es probablemente el material más difícil por su estructura irregular y porque es cristalino. O sea, ¿qué es esto? Eso significa que si tomas un cincel y quieres golpearlo, se desprende un pedazo, pero aparece una grieta que se va quién sabe a dónde, como el vidrio, básicamente. Entonces, ¿se puede golpear el vidrio o no? Y así es más o menos el granito también. Bueno, pero aún así, la vasija con un grosor de pared de 2 a 3 milímetros es transparente. Y la precisión, bueno, aquí se puede ver. O sea, la pusieron en los instrumentos de medición más precisos. Y este es el indicador de desviación del grosor de la pared, amigos míos, el grosor de la pared respecto al ideal expresado en fracciones de milímetro. 0.2 milímetros. Esto, bueno, en realidad esto es increíble. Esto nunca jamás encajará en la historia oficial del desarrollo de la humanidad, porque hace 4.500 años no había ninguna razón y no podía haberla. ¿Para qué podría haber necesitado tal precisión esta gente antigua, que supuestamente andaba por ahí en multitudes de 200.000 vagando, construyendo pirámides, supuestamente, y estas mismas personas, supuestamente, hacían vasijas de precisión para nada? En grandes cantidades, es decir, lo que los muchachos lograron comprar, 6 piezas en subastas, todas tienen características similares. Matt Bill, dueño de la corporación Bills, Rolly Seister, dijeron, aquí está, Bills. Él tiene la colección más grande de estos quads, tiene estas banderas en la década, él las compró. Ahí hay batallas, las desenterraron en algún lugar. La hija, como le llaman, no sé, negro a la izquierda, las desenterraron en algún lugar y un montón de batallas. Él tiene la colección más grande, Bill. Ah, ¿él estaba en los Corsa? Sí. No debieron desenterrarlo. Él era de esos clases. Él sabe que cree en las piernas. Él mismo, de manera extraña, ya no lee, porque compró casi todo en ese aburrimiento. Y eso, caray, nada cambia. Él, honestamente, no se sienta y no se ríe, así, a propósito. Bueno, sí, la única diferencia es que uno de ellos tiene 5.000 años y el otro fue hecho pues por chinos de seguramente algún tipo de mocos. Sí, porque ellos tenían piedras. Bueno, sí, así es. Por eso, incluso teniendo un solo precedente, ya podemos considerar este tema seriamente. Ya puedo decirles que este tema realmente es viral y ahora va a inundar fuertemente las mentes. Todos los servicios secretos más despreciables del mundo van a manipular este tema como lo han hecho durante muchos años. No sé si lo saben o no, pero casi todos provienen de los secretarios de la Cancillería del Imperio Ruso. Las teorías conspirativas que existen en el planeta, especialmente sobre los judíos, bueno, ¿por qué estos judíos? Eso era el tema número 1, en resumen, en la Rusia zarista. Y ellos se dedicaban a eso, lo hacían a nivel estatal. Luego alguien más tomó la estafeta después de ellos. Yo no soy judío por si acaso, pero simplemente me da coraje por los muchachos. Entonces la estafeta la tomó la KGB, ahí empezaron las persecuciones contra los hasidíes, todo ese horror brutal con todos los documentos que había. Bueno, si uno se mete a fondo, yo simplemente no quiero meterlos en eso, El tema existe, es grande, las agencias de inteligencia la promocionan, eso es lo principal, y está dirigida a personas que no verifican la información. Bueno, pero en general tenemos un precedente, sí, son los jarrones. También puedo dar muchas decenas de ejemplos, pero necesito tiempo para eso. Vengan de visita, quería mostrarles algo más. Este es un tema muy interesante, en mi opinión. Es decir, suponemos que en la historia solo eran posibles civilizaciones, pero ¿y si también hubo algunos polacos, algunos campos, contactos presentes? Y además, cuando escuchamos la palabra reptiloides, sí, de inmediato, nuestro medidor de cordura se dispara, baja tanto para el público como para la persona que dice la palabra reptiloide. Lo hacían más fuerte y de preferencia romperle el aparato fonador, aplastarlo al máximo. Bueno, Desfile, Michael, para ti de verdad. No menos amigos, el reptiloide está frente a nosotros, a ustedes, y yo también golpeo a todos los que dicen esa palabra. Pero estos 2 ejemplares, o 3, o incluso 5 creo yo, en fin, todo un grupo fue encontrado en Perú, llevado a México. Y todo esto también empezó así que, reptiloides dicen, ay, por favor, en fin, para ustedes. Y luego desde la Universidad Estatal de San Petersburgo volaron con ese tipo, alguien ahí le creyó una vez,
Tantito dijo, bueno, vamos a echarle un vistazo, y llegaron nuestros decanos, jefes de departamento, de cirugía maxilofacial, en fin, toda una serie de especialistas bastante importantes. Y ellos hicieron resonancia magnética y todas las radiografías y en general realizaron un análisis completo de esos cuerpos. Y bueno, puedo pasar el enlace a su trabajo directamente en el grupo, ese sitio web. Ellos afirman que son personajes completamente reales, absolutamente, que tienen todas las características de un organismo vivo, como tendones, huesos. Además, bajo el KGB, como yo los llamo, sí, eso es para los tontos. Ellos cuentan supuestamente en algunos recursos que el investigador que proporcionó a estos hombrecitos para el análisis, que supuestamente alguien probó que es algún tipo de conjunto de pollo pegado con pegamento. Sí, hemos escuchado esa información, la hemos escuchado. Es una completa mentira. En resumen, no existe esa fuente de información. Y si existe, es algún sitio de bromas o algo así. La realidad es que existe MLT, existe hay estudios de tejidos, en general todo lo que sea, hay estudios de ADN. Y no son personas, realmente existen y definitivamente queremos ir a ver a ese profesor también, verlos en persona. Tal vez brindarle algún apoyo para difundir esta información, pero no hay duda sobre ciertos aspectos. En resumen, él lo describe todo de manera muy detallada. Hay entrevistas, hay una conferencia de prensa de nuestros profesores. Si alguien duda de su competencia, también pueden ver eso. Es decir, admitimos que la historia no es una ciencia, que tuvo un desarrollo no lineal, que tal vez no sabemos muchas cosas. Admitimos que hubo gobernantes que podían actuar por motivos personales. Hacer alguna corrección o tal vez reescribirlo completamente, y nosotros tenemos tantas tierras nuevas o inexploradas. Pero en cualquier caso, creemos que para la humanidad del siglo XXI es inaceptable basarse en conocimientos en este campo que fueron obtenidos cuando, como digo, la Inquisición aún ardía y nadie se ha disculpado por ello. Y tal vez también habrá que disculparse por la historia, en fin. En general es un tema enorme y muy vivo, que ahora está en su etapa inicial, pero que ya tiene millones de seguidores. Esos millones de seguidores son súper activos. Si te los encuentras, te van a estar hablando toda la noche sobre esa historia alternativa. Ellos difunden esas ideas con mucho entusiasmo, por todas partes, y en general va a haber mucho ruido. Creo que a nuestra generación y a la siguiente todavía les va a tocar. Mientras la gente no lo entienda, no demuestre tal vez que todo eso es una tontería o una farsa, pasarán muchos años. Pero el proceso es muy interesante. La verdad, estoy muy cansado de explicar por 10ª vez a la gente, bueno, ¿por qué, por ejemplo, esto no es una fundición? Sí, alguien habló de fundición, pero fundición, simplemente. Ahora ya quedó claro. Esa es una de las hipótesis que los estafadores adoptaron. Aquellos que venden Synthesit y las bobinas de Michin, ellos afirman que esto es una fundición, a pesar de que no hay ni un solo geólogo en el mundo. Es decir, la piedra tiene una estructura bastante comprensible. Sí, la fundición también es bastante comprensible para nosotros. Fundimos a partir de compuestos, de algunos materiales poliméricos o incluso de materiales naturales mezclados con polímeros. Pero la humanidad tiene problemas muy grandes con la imitación de la piedra natural. De hecho, para nosotros eso es imposible. La imitación que podemos hacer ahora, por ejemplo, en encimeras de cocina, sí, eso solo son imitaciones de ciertos tipos pequeños de piedra que se notan a 5 metros de distancia. Fácilmente por cualquier persona que esté pues mínimamente familiarizada con el tema. Y como tenemos 2 clanes de personas que están fuera de la realidad, son los fundidores y los de las máquinas, los maquinistas. Unos dicen que todo fue fundido, otros dicen que todo lo hicieron unas máquinas que llegaron así como, y se fueron y quedó ahí algún tipo de carnato en ese lugar, sí, o algo más. En general, son igual de inadecuados, porque me parece que no es tan simple como que todo fue fundido, y ellos, simplemente no entienden ni de moldes, ni de materiales compuestos. Tenemos simplemente un hecho, por ejemplo, por qué Montferrand empezó y no terminó. Perdón, me pasa seguido cuando Montferrand está dibujando 20 enanos con hachas que están en la cantera sobre una columna ya pulida. Sí, por alguna razón no explica todo, cómo usaban las hachas, en fin, las huellas concéntricas que hay en cada columna en San Petersburgo.
Lo único es que ahí la amplitud es de máximo 5 milímetros, o sea, solo se pueden ver desde abajo. Si te acercas así con la oreja a ese espejo, a la columna, y miras hacia arriba, solo tienes que mover un poco la cabeza, o alejarla tantito. Y ves que está toda cubierta de concéntricos, en realidad todo el pulido tiene marcas concéntricas invisibles, y entiendes que es un procedimiento de rotación. O sea, no hay en el mundo un idiota que te haga manualmente los concéntricos en una columna de 1,85 m de diámetro. Entonces, cuando preguntamos, decimos, bueno muchachos, muéstrenos su torno, vamos, ya saben, caray, siglo XIX, lo entendemos, eran buenos tiempos, ¿no? Muéstrenos cómo hicieron, no sé, 2.800 columnas, hay columnas de una sola pieza de piedra en San Petersburgo, ¿cómo hicieron todas esas columnas en el torno? No, pero muéstrenos. Dicen que diamantes y que también tenían otras cosas. Sí, en el siglo XX todo eso apareció, en resumen, coronas, diamantes artificiales. Y todo eso era súper necesario para construir San Petersburgo, por ejemplo. Era súper necesario, se necesitaban toneladas de coronas. Porque el granito, en principio, solo se le puede dar una forma muy general usando técnicas de impacto. Todos los detalles pequeños no se deben golpear sino pulir. Y el granito solo se trabaja con grano, diamante, corindón y topacio. Eso es todo. Ahora solo se hacen lápidas con él. Una lápida es algo bastante primitivo. Nadie hace ahora detalles complicados. Nosotros, por ejemplo, en Egipto encontramos unos pequeños, los venden hechos de tucán, $400. Estuve negociando con él durante media hora. Empezó, claro, pidiendo como 2.000. Pero lo que Polkar Bolgarka, su amigo de la aldea vecina, hizo por menos de 400 no me lo daba. Él dice, ¿estás bromeando? Dice que tardó 3 meses en hacerlo. 3 meses para esto. Le digo, bueno, buen tipo, si su stand está aquí, entonces estos son los mínimos. ¿Cuánto? Todo el dinero del mundo. Y... registros akáshicos, bueno, es un tema sobre la adquisición de la civilización o una historia. Akashi, Roneki Akashi. Sobre la civilización de los antiguos Lemuria y Amanda, Atlante, eso lo leímos, Kuchtain. Además, creo que ayer también escuché Ares Light, jefe, creo que dices. Entonces, ¿hay alguna relación entre estas dos antiguas civilizaciones como Sishoratsuke, donde posiblemente había energía nuclear y todo eso? Sí, por supuesto, eso es 1 millón en realidad. El asunto es que hay muy pocas personas que realmente abordan este tema en serio. Principalmente hay muchos expertos de sofá, pero necesitamos personas que estén en el lugar y que busquen con herramientas precisamente para encontrar pruebas, pero sí existen. Por ejemplo, todos saben, sí, que en Rusia hay una enorme cantidad de lagos redondos. ¿Sabes? ¿Cómo no los llaman? Vas a uno en Chelyabinsk, en Moscú, el lago Vladimir, el lago Yaroslavl, pero alrededor de Moscú, en el norte, yo conté 2.500 lagos, no los conté así de inmediato. Muchos de ellos, por ejemplo, están ubicados en fila, en el bosque. Están alineados con una diferencia de varios kilómetros, son como cráteres con un diámetro de hasta 5 kilómetros, hasta 13 kilómetros, los cráteres de impacto más grandes. Creo que lo saben, o tal vez no lo saben. Por la carretera de Yaroslavl hay 100. A 100 kilómetros de Moscú hay un lago. Ya se me olvidó cómo se llama ese lugar allá. Es enorme, en resumen. En realidad es un cráter de impacto. El golpe vino del noreste. Creo que fue un meteorito, probablemente. Pero por alguna razón casi no se habla de eso, que no es un glaciar, no es un karst. Como a mí, cuando una persona llamada Lich Loni en Moscú decía que eso era un karst, él decía, es un karst, todos son lagos kársticos. Yo no entendía, y hace poco unos chicos nuestros tomaron núcleos, guardan uno de los núcleos en la orilla, y encontraron a una profundidad de 1,30 m un pico así de cesio 137. El cesio 137 no se encuentra en la naturaleza salvaje, solo hay 2 formas, es una fuga nuclear o una reacción nuclear, después de lo cual puede aparecer. Por eso, pero esos son solo los muchachos. Unos, aquí estamos nosotros, los segundos, también hay estadounidenses, en fin, pero de todos modos nosotros ya... O sea, yo sí. Vine con ustedes los rusos para un material. Bueno, y tuve que hacerlo. Es imposible explicar esto de manera natural, en la naturaleza. Todos son iguales. Exacto. Hay muchísimas cosas que no se explican ni por la naturaleza, ni por la historia, ni por ninguna otra ciencia, en principio. Eso es lo que yo llamo ahora una corriente alternativa. Simplemente nosotros nos preocupamos de que esto no se salga de lo razonable, entonces es interesante, genial y muy prometedor.
¿Puedo hacer una pregunta desde el sofá o desde la banca si quieren? Es un tema muy interesante, de verdad. Ustedes lo están desglosando, sigan contando, a veces hasta se me pone la piel de gallina. A mis conocidos les pasa lo mismo, porque a mí me gusta profundizar en este tipo de cosas en mi tiempo libre. Tengo la siguiente pregunta. Si alguien se guía por el principio 33x-4, o sea, tenemos un cierto entendimiento de que hay muchas cosas que no sabemos. Sí, y aquí tenemos una gran tentación, como ellos, de no entender. Es magnífico, padres. Sí. ¿Y por qué nosotros, incluso leí algunos estudios sobre este tema, que supuestamente las respuestas a este tipo de preguntas existenciales de la humanidad las personas no podrán obtener, y solo la inteligencia artificial, que está libre de errores y sesgos, puede obtenerlas? Aquí es donde vive. Aquí. Y espera la pregunta correcta. Sí, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si ustedes suponen, si nos aferramos a algunos momentos poco claros, por ejemplo, cómo aparecieron columnas de tan buena calidad? ¿De dónde salió algo tan voluminoso en su unión? Sí. Sí. ¿Por qué en realidad no encontramos pruebas de que, por ejemplo, haya una cantidad tan enorme de ciudades subterráneas, estadios y así sucesivamente, pero tan poca o incluso ninguna capacidad de producción? Oh, sí. Y algunos argumentos que con tal cantidad de misterios deberían estar por todas partes en grandes cantidades. O sea, literalmente deberían sobresalir por todas partes. O sea, hablando en términos generales, si es algún tipo de arma de elevación, debería haber algunas anomalías, no sé, como reservas de productos relacionadas con el procesamiento de uranio. Estoy totalmente de acuerdo. Para cualquier tema se necesita además un montón de cosas de repuesto. Por ejemplo, estas fábricas de enriquecimiento de uranio, ya se habla de ellas desde hace muchos años. Y no son cosas sencillas para nada. Son cosas que han crecido con una infraestructura enorme. Y aunque ahora destruyamos todo eso con ataques de misiles, de todos modos, dentro de miles de años se podrá encontrar alguna evidencia, porque eso estuvo ahí. Bueno, sí, entiendo perfectamente la pregunta. A mí también me interesa mucho eso. Pero lo primero que me interesa de esto es, ¿dónde están todas las herramientas manuales? Contar cuántos museos, por ejemplo, en Turquía, pueden mostrarte esta simple asada de hierro, ¿cómo se llama? Olvidé el nombre, la de dientes, por supuesto que lo sé. Troyanka, caray, Troyanka. ¿Cuántos museos? 1. En Antalya, en Estambul, no hay. Al mismo tiempo, cuando le preguntas a la gente dicen, sí, claro, nosotros en algún lugar en otra pregunta sobre lo que escribí, sí, continuará. En general también ya sabes lo mismo sobre Antalya. ¿Y quién es este? Y en el arte, En el sarcófago, todo como en LNPR. todos se apresuraron. Dicen que están vacíos, sí. Eso de tomar los textos en serio, como si encontráramos un viejo manuscrito y dijéramos, oh, esto es una fuente de información, es una tontería, todo eso. Mira, podrían haber mentido, podrían haberse equivocado, podrían haber desinformado a propósito. Es aún más difícil escribir en piedra, por ejemplo. Aquí ya tienes que mostrar cierta habilidad. Lo malo se nota de inmediato, en algún lugar. Si nunca has tallado en piedra, mejor ni lo intentes. No te va a salir nada. Pero aún más difícil es crear objetos de arte y construir edificios. Eso es lo más difícil que se puede hacer en el mundo. Por eso nos esforzamos en dedicarnos precisamente a eso. Pregunta. Y con los rodillos, con el modelo político, ¿cuántas de estas herramientas debería haber? Por cierto, Sí, claro, construimos. Tallábamos a toda velocidad. Éramos 6 hombres. Cada uno trabajaba 5 minutos porque las articulaciones no aguantan más cuando trabajas con piedra. Y eso que ahora son 5 minutos. 5 minutos es lo que una persona bien entrenada puede golpear, mientras esté muy bien entrenada. Normalmente 2 minutos cualquiera puede. Y calculamos cuántos gramos de material tallamos durante todo ese tiempo. Lo pesamos. ¿Tenemos modelos? Sí, los hacemos dependiendo del tipo de piedra. ¿Cuántos de esos picos se necesitaban? Tenía que haber cierta cantidad de piezas, digamos. ¿Y esas piquetas debían ser así o no? Una cantidad irreal. Debería haber muchísimas más que armas antiguas, por ejemplo, o que cualquier otro objeto.
Debería haber herramientas con las que se construyeron las casas más básicas, ciudades o lo que sea, pero no las hay. Abres los almacenes y no están. Simplemente no las encuentran. Sí, todo eso deja rastros que se pueden detectar con el mismo análisis espectral en microscopios electrónicos. Y eso es precisamente lo que estamos intentando hacer ahora. Eso es en lo que estamos trabajando. Es una influencia química. Y entonces no hay ni rastros ni herramienta, nada. Exactamente. Admitan que sería interesante incluso para la humanidad actual recuperar esa fórmula. Y además, debió haber algún tipo de sistema que garantizara esa fórmula para su país. Porque como han visto, por ejemplo, hay objetos antiguos y esa solución de interacción se comparte. Casi en todas partes, por cierto, donde llegaron los musulmanes, todo está destruido. Hay musulmanes. Mañana llegó la última iglesia. Todos los grupos, según algunas personas, construyeron un dormitorio. Hay una historia concreta. Ahora estamos haciendo un gran material sobre el complejo de templos de Lora, que está hecho en una salida de basalto en el estado de Maharashtra, donde hay 33 cuevas. Ahí sí, todo eso supuestamente se construyó en el siglo VIII. En general no lo sabemos. Pero sabemos que en el siglo XVI llegó un rey musulmán y asignó a 3.000 personas que durante 3 años estuvieron destruyendo. Les rompieron las narices. Bueno, un poco. Desfiguraron un poco las caras. Las manos también. Todo lo que sobresalía lo rompieron. Meterse dentro de la roca, sacar una estatua de basalto de la pared. ¡Ja! Eso cuesta muchísimo, chicos. Eso cuesta un montón de dinero. Les hablo en serio. Eso de... ¿Quién mencionó antropogénesis? ¿Tú dijiste esa palabra? Nastia. Nastia se fue. En fin, eso que muestra la antropogénesis, que todo es posible. Hay unos chicos en YouTube, en ruso, que cortan granito con sierras de cobre. Pero lo único es que lo cortan estrictamente, bueno, verticalmente, porque ahí usan corindón para cortar. Corindón que está disuelto en un líquido. Ellos hacen una especie de bañera de plastilina alrededor de toda la piedra que están cortando. Luego, en esa bañera, mueven la sierra durante varias decenas de horas. Y cuando les preguntas dicen, espera, ¿y cómo vas a cortar eso allá arriba en el techo? ¿Funciona de abajo hacia arriba? No funciona. ¿Funciona en el costado? No funciona. En cualquier posición de la que el corindón pueda salirse, no funciona. Llegamos, ¿y qué tenemos? Tenemos una regla, tenemos una escuadra, tenemos, bueno, algunas otras cositas, dispositivos. Siempre estamos actualizando nuestra colección. Y revisamos. Hecho a mano, trabajo manual. ¿Realmente es hecho a mano? Hay un montón de señales por las que puedes decir con certeza que es trabajo manual. Si no hay señales de trabajo manual en el artefacto, decir que es hecho a mano es prematuro. Y si, por ejemplo, se encuentra en el Museo de Karnak en Luxor, Egipto, hay un cocodrilo que a primera vista parece bastante simple. Es un dios, un cocodrilo dios que tenían, de calcita. La calcita es una piedra muy suave, súper suave, prácticamente se puede trabajar con la uña y todo estaría bien, pero ahí está esa estatua del dios hecha de calcita y alguien, desgraciadamente, en algún momento la perforó con un soldador y la calcita lo permitió. La calcita nunca hace eso, no hay nada que pueda hacer que la calcita moderna se derrita y luego se endurezca de nuevo en calcita. Pero, sin embargo, encontramos y tenemos pruebas en foto y video, cuando alguien, como nosotros, pasó un soldador por el estaño, nos quedó una ranura así, y el exceso de estaño, bueno, se perdió en la historia, pero así es como se derramó. Lo mismo pasa con la calcita en la estatua antigua de ese museo, caray, tiene 3000 años. Y entonces pensábamos, ¿sabes? Si de verdad lo tallaron todo, o si en realidad tenían tal vez algún químico o algo, algún sonido, tal vez algo así, pero nosotros no necesitamos saber todo eso. Haz lo mismo que haces con cualquier información que recibes en el mundo. Quién sabe, tal vez sí, tal vez no, tal vez sea verdad, tal vez sea mentira. Ahora, especialmente en esta era de sus inteligencias artificiales, ya no se puede confiar oficialmente en nada, objetivamente, ¿verdad? Y no entendemos por qué no se podía tener el mismo enfoque hace 200 años, pero aún así, apenas ahora hemos llegado a esto. Vamos a, usando este enfoque, reevaluar esa pregunta que considero una de las claves. ¿Qué estamos haciendo aquí mismo? ¿Qué fue antes que nos trajo a todos, caray, a este día, a este punto, como civilización, como ser humano, como humanidad? ¿Había algo ahí o no? Entonces, ¿no hay ahí algún misterio genial e interesante?
Sí, muchas gracias. Gracias.